Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre las adicciones durante la pandemia del COVID-19. Nosotros somos Luis Galindo, Tamara Hernández y Alexa Flores. Y al final de la exposición vamos a hacer como una sección de preguntas y respuestas por cualquier cosa que quieran preguntar. Bueno, para empezar esta presentación, pues primero tenemos que saber lo que es una adicción para ya poder después relacionarla con la pandemia del día de hoy. Entonces, bueno, para empezar, la adicción es una enfermedad primaria y crónica con factores tanto genéticos, psicosociales e incluso ambientales. Estos influyen sobre su desarrollo y sus mismas manifestaciones. A menudo puede ser progresiva y fatal y se caracteriza por pérdida de control sobremanera al consumir, preocupación por alguna sustancia, ya sea alcohol, tabaco o incluso algún medicamento, distorsión de pensamiento y la característica más notable sería la parte de negación. Cada uno de estos signos son continuos e incluso son periódicos. También se conoce la adicción como el trastorno por consumo de sustancias. Este trastorno puede ser de forma muy compulsiva e incluso persistente, en el que la persona puede consumir una o varias sustancias a pesar de los problemas significativos que le va creando este. Una particularidad de este trastorno es la asociación que tiene de síntomas tanto cognitivos, conductuales y fisiológicos. Y bueno, las causas dentro de esta adicción se deriva por un modelo biopsicosocial. Como lo mencioné anteriormente, es una enfermedad con factores genéticos, sociales e incluso ambientales. Y pues al final estos factores se presentan por este, digamos, enfoque, por medio de este enfoque, ¿no? Que plantea estos factores y juegan un papel muy importante en el funcionamiento humano y en el contexto en el que se va desarrollando la enfermedad en sí. Y bueno, al final también el desarrollo y la evolución de la adicción depende muchísimo de la predisposición neurológica. Esto quiere decir que depende mucho de la vulnerabilidad a ciertas sustancias a la que nosotros estamos expuestos. También hay que entender que cada persona no siempre está expuesto a la misma vulnerabilidad, por así decirlo. No siempre uno va a ser, no todos vamos a ser adictos a la marihuana o no todos vamos a ser adictos a la heroína, ¿no? Es específicamente en cada uno de las sustancias que se pueden llegar a presentar. Y bueno, ¿qué es el síndrome de abstinencia? La abstinencia es una serie de reacciones físicas anormales y psicológicas que se pueden presentar cuando una persona deja de consumir una sustancia a la cual se ha vuelto dependiente, por así decirlo. Esto debido a que el cuerpo va creando una tolerancia a la sustancia para que, bueno, se va creando y va consumiendo cantidades mayores para que el cuerpo empiece a ser funcional. ¿Por qué? Porque al final, pues esta tolerancia nos permite la funcionalidad del cuerpo como tal y es por eso que nos vamos haciendo dependientes, porque ya el cuerpo te está pidiendo esa sustancia. Entonces, el síndrome de abstinencia, pues al final crea un malestar, incluso puede crear un poco de ansiedad, incomodidad, en cuanto a síntomas psicológicos y en cuanto a síntomas físicos, puede haber sudoración, pues esta parte de ansiedad igual se manifiesta aquí, a lo mejor incluso dolores de cabeza, puedes notarte un poco más irritable y bueno, este punto es muy importante porque aquí es cuando puedes volver a recaer si es que ya estás tratando de dejar la sustancia. Y bueno, ¿qué es la tolerancia ante la sustancia? La tolerancia sucede cuando una persona ya no responde a la droga de la misma manera que lo hizo al principio, por lo que llega a tomar una dosis mayor para conseguir el mismo efecto de placer que fue al inicio de consumir esta sustancia. Es por esto que las personas van desarrollando un consumo de sustancias, bueno,
un trastorno por consumo de sustancias, porque van utilizando más y más y más y más dosis para obtener los mismos resultados que estaban buscando desde un principio. Y bueno, el proceso de adicción. El proceso de adicción primero se va, la primera fase sería la parte de el uso. Esta sería a lo mejor como una experiencia ocasional. Aquí aún no se va desarrollando la dependencia como tal. Y pues, como digo, al final la experiencia ocasional, pues nada más a lo mejor una vez en la vida, ¿no? Por así decirlo. El segundo sería ya el hábito. Esta parte sería ya el uso regular de las sustancias. Aquí ya existe un riesgo de dependencia y esto se va a derivar como a lo mejor el consumidor moderado, ¿no? El consumidor que lo hace de vez en cuando, a lo mejor una vez al mes o una vez cada 6 meses, por así decirlo. Aquí en el siguiente punto ya va entrando la parte de tolerancia, porque como lo mencioné anteriormente, se está buscando conseguir ese mismo efecto que se daba al principio, ese mismo efecto de placer que ahorita obviamente ya nos está dando, por lo cual se va generando esta parte de consumir un poco más. Y bueno, la siguiente parte sería el abuso. Aquí ya es un uso excesivo y aquí ya hay una dependencia psíquica. ¿A qué me refiero con dependencia psíquica? Que tú crees, tú tienes este pensamiento erróneo de que ya necesitas la droga, pero solamente, vuelvo a lo mismo, solamente es un pensamiento. Y ya se tomaría como el consumidor excesivo en esta parte. Y después sería la parte de adicción o dependencia. Esto ya es un uso patológico. Aquí ya entraría la parte de que ya el adicto generó demasiada tolerancia e incluso ya puede estar a lo mejor en una parte de abstinencia por querer dejarla. Y aquí ya hay una dependencia tanto psíquica como física. Me refiero a física también porque el cuerpo ya te lo está pidiendo para que tenga una funcionalidad, una funcionalidad normal, ¿no? Para que el cuerpo siga sobreviviendo, por así decirlo. Y bueno, el craving. ¿Qué es el craving? Esta es una dependencia psicológica. Es un intenso deseo compulsivo de querer utilizar la droga cuando se ha tomado a lo mejor la decisión de no hacerlo. A lo mejor de que ya dejé, un ejemplo, ya dejé de consumir alcohol, llevo a lo mejor un mes sin consumir o dos, pero tengo este intenso deseo, es como un antojo, por así decirlo, ¿no? Y el craving es la causa de las recaídas tras un largo periodo de abstinencia. Generalmente el craving también se puede presentar cuando a lo mejor el adicto se siente muy ansioso y digamos que los factores externos, ya sea ambientales, lo están estresando, ¿no? Es, digamos, un factor estresante que el craving también se va presentando en este aspecto. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la adicción dentro del ciclo familiar. No es desconocido, ¿no? Que tenemos una parte dentro de la familia que siempre hay un adicto, ¿no? Puede ser ya un tío, puede ser un papá, puede ser un abuelo. Normalmente, en casi todas las familias hay, y como había mencionado mi compañera antes, hay que recordarnos que la adicción tiene aspectos neurológicos y genéticos. Estos muchas veces se pasan entre familias y entonces eso explica por qué de repente, pues si el papá es alcohólico y la mamá es alcohólica, los hijos tienen más probabilidades de desarrollar una adicción. Eh, para esto tenemos que entenderlo como un proceso cíclico. Es decir, primero vienen los abuelos, ¿no? El abuelo tiene la adicción, es alcohólico, tiene un hijo que a lo mejor no presenta alcoholismo, pero presenta otro tipo de adicción. Esta podría ser adicción al tabaco, podría ser adicción a la marihuana, y entonces ya los hijos salen con un 50% de probabilidad, ya sea por vía paterna o materna, de desarrollar una adicción. Esta es una amenaza directa a desestabilizar el sistema familiar. Es decir, cualquier persona con una adicción severa, sea un alcohólico, sea una persona que tenga algún tipo de consumo de marihuana, de psicodélicos, va a empezar a cambiar el sistema familiar, va a empezar a presentar conductas destructivas, ¿no? Típico de los alcohólicos,
violentos que le pegan a sus hijos, igual drogadictos, ¿no? Que no encuentran un sustento económico para su familia y hacen también conductas llamativas o destructivas, como había mencionado. Estas conductas llamativas las podemos ver más, por ejemplo, en los hijos. El hijo que empieza a fumar a los 13, 14 años. Esto, aunque a primera vista no se vea como un proceso mega destructivo, que no es lo mismo, ¿no? Que empiece a consumir tabaco, a que empiece a consumir heroína, son lo que se le llama en psicología un pedido de ayuda. A veces estos son muy inconscientes o están muy escondidos dentro de la dinámica familiar. Entonces es que el hijo sale de la escuela y se echa un cigarrito y sube al carro y entonces ya la mamá lo huele, ¿no? Pero piensa que a lo mejor es que los amigos fumaron alrededor de él y entonces así es como va creciendo la adicción. Entonces ya después ya ve que el hijo se echa su cigarro y posteriormente pues ya fuma enfrente de ellos y esto, aunque parezca que no desestabiliza el sistema familiar, a la larga sí lo hace, porque las adicciones son comórbidas. ¿Qué quiero decir con comórbidas? Muchas de ellas no se limitan a una sustancia. Normalmente la gente que tiene un proceso alcohólico también fuma. Entonces, muchos de estos agravantes hacen que se desestabilice la familia en un final. Respecto a la prevención familiar dentro de la casa en la pandemia, lo que se puede hacer es lo siguiente, anticipar el problema, es decir, hay que educarnos sobre este tema y hay que educar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, cuáles son las consecuencias. Justamente adelante vamos a hablar sobre los efectos y consecuencias de las sustancias a largo plazo. Hay que tener comunicación, ¿no? Si de repente ven que tu hermano, tu hijo, tu padre está mal, ¿no? Que de repente llega con aliento alcohólico ya después de 3 noches seguidas, hay que hablarlo, hay que afrontarlo, hay que establecer reglas y límites. Es decir, si yo tengo un hijo que va con sus amigos todos los viernes y los sábados y siempre veo que llega hasta las trancas, pues hay que establecer un control, hay que cambiar esos límites y hay que empezar a establecerlos de manera que no sea, hoy sí te dejo, mañana también, chances si te portas bien, o sea, hay que hacer concretos y hay que establecer límites. El conocimiento de las actividades y amigos de los hijos, ¿no? Por ahí hay un dicho, el que anda con lobos aprende a aullar, es muy cierto. Hay que tener mucho cuidado cuando veamos otra vez, ¿no? El padre, el hermano, el hijo, ver con quién está, ver qué patrones están siguiendo, a dónde se van, por qué lo hacen. Y finalmente, si eres padre, pues tú puedes brindar esta contención y estos límites, no está fuera de tu zona de confort y lo puedes lograr. El conocimiento de los problemas, intereses y necesidades de los hijos. Hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué está consumiendo? ¿Qué está faltando en su vida que está llenando ese hoyo con las sustancias? Falta de actividad física, falta de un sentido de vida, falta de relacionarse con buenas amistades, etcétera. Identificaciones de factores y situaciones de riesgo. Es decir, si yo tengo un hijo que desde chico presentó TDA y más tarde veo que sufre de mucha ansiedad, es muy probable que desarrolle una adicción porque va a buscar apaciguar todo este estrés y ansiedad que le genera el ambiente y que él solo no puede con ello. Asimismo, dentro de los factores de riesgo, podemos encontrar los siguientes. Una conducta agresiva precoz, es decir, estos niños que en la escuela son muy mal portados, que son muy rebeldes, que entran en conflicto continuamente, ya sea con los compañeros o con las profesoras. La falta de supervisión es uno de los factores de riesgo más grandes y esto va para arriba, porque cada vez hay más padres divorciados, cada vez hay una parte del matrimonio que no se está dedicando a la crianza de los hijos, que está involucrada en sus propios problemas y que entonces para los hijos es muy fácil empezar a hacer actividades de riesgo que posteriormente los lleven al consumo o de lleno consumiendo desde el principio. La disponibilidad de las drogas.
Una cosa es tener la marihuana, ¿no? O la cocaína. Pero otra cosa es que en casa haya benzodiazepinas recetadas por un doctor que se toma la madre, que se toma un hermano. Entonces es más fácil el acceso a que la persona o el individuo pues pueda tomar estas. Pobreza, definitivamente la pobreza es una fábrica de enfermedades mentales, así como de adicción. Eh, Como decíamos, esta enfermedad de la adicción es muy biopsicosocial. Entonces, todos los factores que estén jugando alrededor de ti van a hacer que consumas más, que consumas antes, que consumas después, etcétera. Y muchas veces en la pobreza, pues vemos que estos factores de riesgo, pues están muy, muy cerca, ¿no? No es lo mismo una persona de nivel medio alto a cualquier otra persona que tiene un nivel bajo de vida, que no tiene un ingreso monetario propio, que no tiene una educación propia, que no puede ni siquiera él acceder a algún tipo de terapia, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de la adicción en la pobreza. El cuidador que abusa de las drogas, esto es clásico, el papá alcohólico que se lleva a su hijo a tomar con él y a lo mejor no lo vemos tan visible, pero es una realidad. Y es una realidad que empieza con chavitos de muy pocos años, a lo mejor de 15 o de 16, incluso de antes. Y no tiene que ser el papá, puede ser cualquier persona que sea cercana, un abuelo, un tío, un primo, etcétera. La asociación de compañeros que abusan de las drogas. Como bien venía diciendo, esta parte de los amigos, pues muchas veces tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Desde la secundaria que el chavo cool es el que fuma, ¿no? Y más tarde el chavo cool es el que toma y entonces empieza a ser todo un fenómeno social en el que muchas veces para ganar la aceptación, pues tienes que empezar a consumir y realmente después de un tiempo el consumo se vuelve una adicción y entonces este se vuelve sumamente desmedido y crea problemas mentales a la larga. Les voy a hablar un poquito del sistema de recompensa. El sistema de recompensa permite asociar situaciones de sensación placentera. Es decir, este sistema de recompensa no solo se activa con las sustancias, este se activa con cualquier cosa que el cerebro sienta placentera. Es decir, podemos ir al casino y podemos ganar y entonces nuestro cerebro activa este sistema de recompensa que claro, está trabajando a partir de neurotransmisores químicos como son la dopamina, el glutamato, el sistema límbico y el lóbulo frontal que lo controla. Y entonces, a lo mejor no en la primera vez te vuelves adicto, a lo mejor pasan otras veces que ganas y luego pierdes, ¿no? Pero te mantiene esta parte del sistema de recompensa. Entonces sigues yendo al casino. Pasa lo mismo con las sustancias. Primero te echas una copita, te sientes muy bien, sistema de recompensa, 2, 3, 4, y vas escalando, vas desarrollando la tolerancia de la que habíamos hablado antes, ¿no? Luego, ya si dejas de tomar, pues entonces viene la abstinencia, entonces sigues tomando y el sistema de recompensa siempre se está activando y cada vez se deteriora más a nivel neuroquímico. Localiza objetivos en un sentido primario, es decir, las necesidades básicas. Entonces, esto puede empezar desde la comida, ¿no? Esto ayuda a explicar un poquito por qué hay mucha gente que desarrolla obesidad, porque este sistema de recompensa de verdad que es muy fuerte y empieza con las cosas más básicas a las más complejas. Y hay muchas fuentes de motivación. Es decir, si yo siento que me echo unos traguitos y soy más social, pues entonces probablemente, ¿no? Un alcohólico avanzado, cuando ya sienta que quiere socializar para ir a la reunión y en la reunión sacar contactos para el negocio que esté desarrollando, pues se va a echar sus copitas y se asocia con el sistema de recompensa. La manera en la que trabaja es que el cerebro y dopamina quiere la droga, el glutamato, que es una sustancia neuroquímica, graba la droga en la memoria y entonces la dopamina dice, me gusta, ¿no? Entonces sientes padre, sientes el rush, te da mucha tranquilidad
Y luego el glutamato, cuando se te pasa el efecto de la dopamina, te dice, bueno, ve y búscalo, ¿lo necesitas otra vez? Finalmente, la oleada de dopamina genera aprendizaje patológico de la droga. Y entonces, cuando ya se genera este aprendizaje, es cuando ya de verdad estás en un proceso de adicción y ya tus recursos internos no te sirven para quedarte quieto y no ir a buscar esa botella. Bueno, ahora les vamos a hablar de algunas de las sustancias más comunes. La primera es el alcohol. El alcohol es una droga que enlentece las funciones del cerebro, que afecta la capacidad de autocontrol y su principal componente es el etanol. Según la concentración es el efecto que te va a dar y pues es diferente la concentración según el proceso de elaboración. También el cómo afecta a las personas va a depender de la cantidad que hayas tomado y la concentración de alcohol que tenga lo que hayas tomado. Algunos de los efectos del alcohol son la confusión, la euforia, la relajación. También, como decía Luis, hay un aumento de la sociabilidad. Puede haber que la presencia de esta dificultad para hablar, para asociar ideas y descoordinación motora, así como vómitos y, pues, en casos más graves, un coma. Algunas de las consecuencias del alcohol es la apatía, la somnolencia y, como mencionaba, un coma etílico y pues finalmente la muerte, que puede ser tanto por accidentes o como por el mismo coma etílico que el cuerpo no haya aguantado. El tabaco. Bueno, creo que todos ya conocemos el cigarrillo, al que nosotros le decimos cigarro. Eh, este viene del tabaco y se usa una especie particular de tabaco. Este lo mezclan con otras sustancias adictivas, como pueden ver en la imagen. Hay cadmio, que se usa para las pilas, ácido asteraico, que es cera de vela, tolueno, solvente industrial, entre demás de una cantidad gigantesca de sustancias que de verdad dañan el organismo. El daño pulmonar que crea el cigarro es gigante, es uno de los principales inductores de cáncer y a la larga no solo genera cáncer, sino que también enfermedades como el EPOC. Los efectos del tabaco en el cuerpo, como mencionaba, son daños en la piel y las uñas, que se tornan amarillas, daño en faringe y cuerdas vocales, cáncer de boca y lengua, pérdida prematura de dientes. Además, el tabaco es una de esas drogas sin sentido, ¿no? Porque realmente no causa un efecto. La mayoría de la gente se fuma un cigarrillo para tranquilizarse, cuando realmente el cigarro no es un depresor del sistema nervioso central, realmente es un activador. Entonces, cuando te lo fumas, en vez de tranquilizarte, te alteras. Y eso es un mito muy difundido y realmente no ayuda para nada en una situación de angustia o estrés, sino que al revés, lo acrecenta. Entre las consecuencias está la bronquitis aguda, el enfisema, la enfermedad vascular periférica, el cáncer de pulmón, muchos tipos de cáncer, la disfunción eréctil, el cáncer de garganta. Para aquellos que cantan, ¿no? El cigarro destroza las cuerdas vocales. Para aquellos que también hacen ejercicio, el cigarro no es una opción definitivamente. Nada más en lo que decía Luis del mito del cigarro, que la gente piensa que te relaja. Este mito se da porque cuando se fuma, lo que hacemos es respirar, y si se dan cuenta, respiramos de una manera más lenta. Se da ¿cómo se dice? El toque. El toque. Se da el toque y pues es una respiración grande, y cuando exhalamos también es una exhalación larga. Entonces, por este mito que se tiene que se relaja, pero pues no es así. Bueno, ahora les voy a hablar de las benzodiazepinas. Como decía Luis, este es un medicamento que es recetado, se utiliza en cuadros de ansiedad, potencian la inhibición natural del cerebro y dan un alivio ante la excesiva activación. Es por eso que la inhiben. Cuando está muy activo el cerebro, la inhiben y con eso se da la reacción de disminuir la ansiedad.
ayuda a conciliar el sueño y por eso muchas veces se usa igual, por lo mismo que la ansiedad, te ayuda a conciliar el sueño y por esto puede que genere dependencia, porque al poder dormir, la gente empieza a abusar y en algunos casos se usa como anticonvulsivo. Bueno, los efectos de las benzodiazepinas. Pues como se mencionó, causa somnolencia, dan sueño y eliminan la ansiedad. Y aquí les puse como una imagen en donde está esta mujer como con muchos pensamientos y lo que hace la benzodiazepina es como parar esos pensamientos y con eso disminuir toda la activación de más que tiene el cerebro. Las consecuencias de las benzodiazepinas es la dependencia por el uso prolongado y el aumento de dosis. Muchas veces el doctor te dice, tómala cierto tiempo y la persona pues no sigue las recomendaciones del doctor y lo continúa usando y aumenta la dosis. Por lo mismo que les decía, muchas veces la dependencia se genera porque ayudan a conciliar el sueño. Entonces la persona que no puede dormir, la agarra para dormir y ya después no puede dormir sin las benzodiazepinas y entonces es cuando llega lo que mencionaba Alexia, la tolerancia. Si antes me tomaba una benzodiazepina para dormir y ahora ya no me hace efecto, entonces me tomo 2 y así sucesivamente se va aumentando. Por lo mismo hay alteraciones en los ritmos del sueño y pues un aumento grande en las demencias. Bueno, y los inhalantes. Los inhalantes son sustancias volátiles, producen vapores químicos que se pueden inhalar, provocan efectos psicoactivos o alteración mental y rara vez o nunca son usados por otra vía, es por esto que se le llama inhalantes. Hay distintos tipos de inhalantes. Les vamos a decir como las áreas en los que están los tipos de inhalantes, que el primero son los disolventes volátiles, que son los diluyentes y los removedores de pintura, la gasolina y el pegamento. Estos son muy comunes porque, bueno, no sé si han visto que se ponen en un pañuelo, ponen la gasolina, por ejemplo, y lo inhalan. Esto se le conoce como la mona. Hay aerosoles, que son las pinturas pulverizadas, fijadores de cabello y rociadores de aceite vegetal. También lo mismo, la gente es normal que se ponga una bolsa de plástico y en la bolsa pongan el aerosol y lo vayan inhalando, ¿no? Hay gases como el cloroformo y el óxido nitroso, mejor conocido como el gas hilarante, y entre estos dos, el que tiene un mayor uso, el que más usan es el gas hilarante, y los nitritos, mejor conocidos como los poppers o los snappers, y se lo venden como en frasquitos que tienen el nombre de limpiador de video, desodorante ambiental y limpiador de cuero. Bueno, los efectos de los inhalantes. Algunos de los efectos es una pronunciación balbuceante, falta de coordinación motora, vómitos, alucinaciones y delirios. Las alucinaciones son es cuando la persona cree que ve cosas y los delirios es cuando las escucha. Entonces se da esta combinación de la persona que dice es que veo esto y aparte escucho esto, es la combinación de estos dos. Puede estar uno u otro o los dos. También hay mucha euforia y mareos. Las consecuencias de los inhalantes. Bueno, los inhalantes son muy dañinos, hay muchas consecuencias. Algunos son el daño en el hígado, náusea o vómito, daño en los riñones, asfixia, daño en los músculos, dan calambres, dolores abdominales, son muchísimos. Y algunos de los más graves es el coma, las convulsiones y la muerte súbita por inhalación. La muerte súbita por inhalación es cuando por el uso de los inhalantes se da una arritmia en los latidos del corazón y es una arritmia tan fuerte que ocasiona un fallo cardíaco y la persona se muere. Esta muerte súbita por inhalación puede ser por una sola dosis, o sea, que es un joven, es saludable y consume inhalantes, ¿no? Los inhala. Y se muere. Esa es la muerte súbita por inhalación. O sea, no tuvo que tener un uso prolongado, no tuvo que haberlo probado meses antes, años antes, no tuvo que haber llegado al proceso de la adicción como tal, sino que por el simple uso de una vez le pudo haber pasado. Y otras consecuencias es la muerte por asfixia,
que es cuando el oxígeno ya no llega bien a los pulmones porque los pulmones se llenan de los inhalantes, la muerte por sofocación, que como les mencionaba muchas veces, se ponen como una bolsa de plástico y adentro ponen el inhalante para que ahí se quede y poderlo inhalar y pues con la bolsa se sofocan. El atoramiento, porque si recuerdan, alguno de los efectos es náusea y vómito. Muchas veces se quedan dormidos y el vómito pues se les queda atorados y se mueren por atoramiento. Y un trauma mortal, que es por los mismos accidentes, pues se mueren. Y complementando a mi compañera, también los inhalantes están catalogadas dentro de las drogas más mortíferas debido a que se inician a consumir en una edad muy joven debido a la facilidad y al acceso que hay a él, sobre todo en sectores de la sociedad donde hay más pobreza, y son los que mayor deterioro crean en menor año de consumos. Es decir, el alcohol, tú te puedes chutar 20, 30 años y pues sí, vas a generarte un daño neuronal, un daño social, etcétera, pero con los inhalantes, basta con que te metas 3 o 5 años para que de verdad, generes un daño neurológico, cognitivo, conductual en el que ya no puedas pensar y en el que ya no puedas resolver problemas. Yo les voy a hablar un poquito de las adicciones durante la pandemia. No es Sí, no es nuevo que durante el encierro, pues la gente se siente más ansiosa. La parte social que tiene el hombre, pues se ve reprimido un poco. Entonces, el quedarnos en casa, pues muchas veces nos enfrenta con nosotros mismos y esto termina creando procesos ansiosos, depresivos, estresantes. Y para la gente que ya tenía el consumo o estaba empezando en el consumo, pues lo vuelve sumamente peor. Desde el inicio de la pandemia, el tabaquismo apareció como parte de las comorbilidades que afectan la mortalidad por COVID-19 con una letalidad de 10.2%. El tabaquismo es la cuarta causa de factor de riesgo para gente con COVID. Es decir, que si fumas, pues tienes mucho más probabilidad de terminar hospitalizado ante el COVID. Claro, ¿no? Que esto no es lo mismo que pasa en un joven que fuma, en un adulto con a lo mejor otra enfermedad crónica degenerativa, no sé, tipo diabetes, eh, y también, pues se refuerce el hábito. O sea, si estás encerrado, pues vas a fumar más, al menos que cambies las conductas, y les hablaremos un poco más adelante de ello. Y en el caso del alcohol, ante la ley seca que se ha impuesto en muchos lugares, o que se impuso en un principio en la pandemia aquí en México, se ha incrementado el consumo de alcohol adulterado con el alcohol metílico. Tomó lugar en Guadalajara hace ya varios meses, que muchísima gente fue a comprar alcohol ilegal y el alcohol estaba tan malo que entonces la gente se murió. Entonces, esto también engloba una parte de salud mental que realmente está muy escondida a los ojos de la sociedad. También la gente, ¿no? Que estaba en procesos de recuperación. Algunos AA, Alcohólicos Anónimos, pues ya cerraron sus facilidades debido a la pandemia. Entonces, aquella gente que estaba en proceso de recuperación, pues no pudo o no ha seguido con este proceso, lo que los ha hecho o recaer o que ellos por su propia mano tengan que seguir el proceso, lo cual es muy, muy difícil para una persona adicta. Y bueno, como una manera de prevención, tanto para la persona adicta y tanto como para el familiar que le pueda, bueno, que esté dentro de la situación, se les da estas herramientas cognitivo-conductuales, esto para que no vuelvan a recaer y hacer una intervención a tiempo, ¿no? La primera instancia sería dar estructura de tiempo y espacio. ¿A qué me refiero con esto? A que nos pongamos una rutina. Pues al final, como mencionó anteriormente mi compañero, pues la pandemia pues sí nos ha causado un poco de ansiedad, nos desestructuró un poco y al principio como que pues no sabíamos qué hacer, ¿no? Al final esto también pues, le pasa a un adicto y pues peor, porque justo trata de bajar esa ansiedad mediante las sustancias, ¿no? Entonces, el ponerle rutina le da un cierto tipo de control también a la persona. Y yo, ¿a qué me refiero?
con factores gatillo, pues estos factores estresantes, ¿no? Ver qué es lo que me pone ansioso, ver qué es lo que me estresa o por qué me siento incómodo ante esta situación. Es muy importante tener esta identificación de estos factores para que nosotros podamos también controlar un poquito ese, pues, esa situación y en cierto caso a lo mejor ese craving, ¿no? Que nos pide tratar de bajar la ansiedad. Detectar factores protectores. Claramente, esto sería la parte de qué es lo que me baja la ansiedad sin la necesidad de consumir, que aquí también entraría muchísimo en las conductas alternas incompatibles con la conducta de consumo. Esta parte sería, pues no sé, si fumo muchísimo y ya dejé de fumar, pues ahorita se me antoja un cigarro muchísimo, pues sería la parte de, pues voy a hacer ejercicio, ¿no? Pues al final no puedo estar fumando mientras hago ejercicio. Son ese tipo de conductas que tenemos que intercambiar con la conducta de consumo para así evitar que la persona vuelva a una recaída. También la parte de darle sentido de responsabilidad a la enfermedad. Como mencioné al principio, la negación es una característica más notable dentro de los adictos. ¿Por qué? Porque al final ellos creen que no están enfermos. Entonces, el darle un sentido de responsabilidad, pues claro que los hace más conscientes de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ya no los hace tan negligentes con ellos mismos. Y bueno, claro, tener información, toda la información biopsicosocial de su enfermedad, porque como mencioné igual desde el principio, cada persona tiene una reacción diferente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que explicó Tamara a lo mejor con los inhalantes, que puede que sea por la primera inhalada que le den, ya puede haber una consecuencia, ¿no? Por así decirlo. Pero a lo mejor a mi amigo que también le mete a los inhalantes, no le pasó la primera vez, le pasó hasta la tercera. Esto sí también tiene que ver un poco con la tolerancia, pero no por el hecho de que la persona haya consumido más, sino por el hecho de que los factores genéticos pueden tener esa tolerancia igual. Pongamos que el factor genético es como una bomba que no sabemos cuándo va a explotar. Ese componente genético que tenemos, que es la adicción, lo tenemos absolutamente todos, pero uno digamos que está un poco más desarrollado que el otro. Entonces no sabemos cuándo va a explotar esa bomba y esa entra en la parte del factor biológico, que es, como digo, la genética, pero igual entra la parte epigenética, que también es la enfermedad ambiental, por así decirlo. Cómo es que la genética y el ambiente funcionan o tienen o se desarrollan bajo este mismo, ¿no? Entonces, ya al tener toda tu información biopsicosocial, pues de tu enfermedad, ya entonces, claro que puedes tener a lo mejor digamos, un método muchísimo más personalizado, ¿no? Como digo, al final cada persona es totalmente diferente y cierto tipo de personas tienden a desarrollar una adicción muchísimo más fuerte y hay otras que no. Bueno, y bueno, como Luis estaba mencionando, pues la pandemia nos desestructuró y por lo mismo puede causar síntomas de ansiedad y depresión. Estos síntomas pueden ser como unos factores gatillo, que es lo que habíamos dicho que era estos factores que podrían hacer que una adicción se dé más fácilmente. Les vamos a decir algunos de los síntomas para que para ustedes sean más fácil identificarlos y pues reflexionarlos. Algunos de los síntomas son sentirse triste o ansioso con frecuencia o todo el tiempo. Esto es entendible. Realmente esto es una situación extraordinaria y la verdad es que se ha visto muy presente la incertidumbre. Las personas es normal que sepan sentir tristes o recordemos que la ansiedad es constante preocupación y es normal que las personas estén preocupadas. Nada más hay que ver que esta ansiedad y esta tristeza estén controladas. Sentirse irritable, frustrado con facilidad o intranquilo. También es entendible. La gente se frustra de no poder hacer lo que quiere, se les cambió la rutina, ahora tienen que tener muchos pasos para cuidarse, que el cubrebocas, que desinfectarse, no pueden salir. La gente se frustra y es normal que también esté irritable. El insomnio.
la misma preocupación, la misma tristeza puede alterarnos el sueño y puede ocasionar este insomnio, que es el que no nos deje dormir. Por lo mismo, el que no podamos dormir agrava los síntomas de ansiedad, los síntomas de tristeza, y entonces es un ciclo. Estoy ansioso, no duermo. Entonces, como no duermo, me pongo más ansioso y demás. Tener dificultad para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones, también relacionados con el sueño. Si no descansamos, si nuestro cuerpo no descansa, nuestro cerebro no descansa, ¿cómo podemos pedirle que se concentre, que recuerde los detalles, de que tome decisiones, pues buenas decisiones, ¿no? A veces tomamos decisiones ya nada más porque sí, pero realmente no les estamos pensando pues bien. Miedos y preocupaciones excesivos o intensos, también totalmente entendible. Estamos en una situación extraordinaria, no sabemos qué va a pasar, la gente tiene miedo de contagiarse, de que se contagien sus seres queridos, está esta preocupación que se relaciona con la ansiedad. La tensión muscular, lo mismo por la misma ansiedad y por el insomnio, los músculos están súper tensos. Y los pensamientos catastróficos, como por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, la gente decía, es que el 80% de la población se va a contagiar y no sé qué porcentaje se va a morir. Entonces realmente, pues no ha pasado, no se ha contagiado el 80% de la población, pero pues son esos pensamientos catastróficos. Hay contagios, hay muchos contagios y es importante cuidarnos, pero no se ha contagiado el 80% de población y estos pensamientos catastróficos se hacen todo más fuerte. Como por ejemplo, muchas veces dicen, no, es que el COVID es muerte. Sí, el COVID es una enfermedad nueva que todavía no, realmente no hay un tratamiento porque los doctores lo están conociendo y demás, pero hay mucha gente que también se ha salvado. Entonces son magnificar estas mismas preocupaciones y ansiedades que nos hace tener unos pensamientos muy agravados. Entre los servicios de atención que hay para la gente que está pasando una circunstancia psicológica terrible o que esté pasando un mal rato, está la línea de vida, la línea UNAM, Locatel, Centros de Integración Juvenil y la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria. Realmente si cualquiera de ustedes conoce a alguna persona adicta que le esté pasando mal, pueden buscar esto en internet o tomarle una foto ahora mismo a la presentación y siempre prevenir alguna catástrofe mayor. Y bueno, completando lo que dijo mi compañero, igual no solamente es para las personas adictas. Si ustedes ven que tienen síntomas ansiosos, síntomas depresivos, mucha tristeza y todos los síntomas que comentábamos hace un momento y que pueden ser factores gatillos tanto para la adicción o cualquier otra enfermedad, esta línea de emergencia y los demás teléfonos les pueden ayudar. Y aquí les pusimos una campaña del gobierno que dice, si consumes, cuídate, no te pongas en riesgo, ya que en situaciones de emergencia puede aumentar el consumo de alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas. Esto aumenta el riesgo para la salud física y mental por el daño que causa en tu cuerpo y es un factor que incrementa las situaciones de violencia. También ese es otro punto. Si necesitas apoyo, llama a la línea de vida y aquí mismo también les dejamos el teléfono. Y vamos a pasar ahora sí a la sesión de preguntas y respuestas. No sé quién quiere empezar. Yo tengo una duda. Sí, dinos. Ok, ahorita que estaban mencionando los síntomas de ansiedad y depresión y así, y cómo todos esos también se pueden manifestar como síntomas de adicciones, ahorita en la pandemia, justo por la situación, ¿cómo podrías distinguir estos síntomas que sean más allá de solo síntomas de ansiedad o depresión y que ya se puedan tomar en cuenta como síntomas de riesgo de adicciones? No necesariamente, más bien, no necesariamente son iguales, ¿no? Estos síntomas. Al final volvemos a lo mismo. La adicción es un consumo excesivo que ya no te está permitiendo ser funcional en ese aspecto, ¿no? En el aspecto funcional de tu vida, tanto física como psicológicamente. Lo que nos referimos con estos síntomas de ansiedad y depresión es que puede llegar a aumentar esa necesidad de querer bajar a lo mejor la ansiedad o querer distraerte de pues estos pensamientos, a lo mejor pues sí, tristes, nostálgicos, de que pues
a lo mejor esta baja autoestima que también se llega a presentar en las personas deprimidas, o esta parte de inutilidad, de impotencia. Generalmente es una conmovilidad, ¿no? Al final la persona lo que hace es, quiero distraerme, necesito un distractor, necesito bajarme la ansiedad que estoy sintiendo ahorita. Entonces, lo que hago es, bueno, me voy a echar pues una cubita, ¿no? Por así decirlo, o me voy a echar mi tequilita, o a lo mejor una copita de vino, pues, pero al final esta parte de ansiedad sí hay que prevenirla, por así decirlo, e identificarla para que no vaya a escalar a un trastorno de adicción. Se los ponemos para que pues al final vayan previniendo y que no esté buscando como estos factores protectores, pero negativos, por así decirlos, para que evolucione a una adicción, o sea, que esa depresión o ansiedad no la acompañe con la adicción. Eso es a lo que nos referimos. Perfecto, gracias. Bueno, Valeria Mendoza pregunta, si se tiene ansiedad por el encierro, ¿es necesario recurrir con un psicólogo o se pueden hacer actividades tipo colorear mandalas o leer? Pues bueno, esto depende de cada persona realmente, o sea, recordemos que cuando la ansiedad y la tristeza ya es muy fuerte, tú misma, o sea, tú mismo es como un trabajo de introspección que digas, esto está afectando mi vida, esto está afectando mi funcionalidad en la vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la cuestión social, con mis amigos, en todas las áreas de la vida se ve afectada cuando hay un trastorno. Entonces, cuando tú sientas que esa ansiedad y esa tristeza ya te está haciendo no funcionar de la manera que normalmente la haces en alguna de esas áreas, entonces se recomienda ir a un psicólogo. Igual si tienes la duda, pues el ir y que te digan algunas recomendaciones no está de más. Como se dijo, es una situación extraordinaria, entonces hay que tomar medidas extraordinarias. Yo tengo una duda. Bueno, no sé, o sea, según yo, hay personas que no pueden hacer esa introspección. ¿Qué dices? O sea, hay personas que, como dice Vale, puede que hagan actividades así y no les sirva y ni siquiera saben que tienen que ir a un psicólogo. O sea, hay personas que viven con eso nada más y ya, o sea, puede igual causar todo esto de las adicciones de así porque no llegan al psicólogo por una introspección, ya sabes, o sea, al final nunca llegan al psicólogo y es cuando empiezan todos estos problemas, ¿no? Sí, claro, al final también ahí volvemos a lo mismo, la parte de negación es la característica más notable que se puede llegar a encontrar en este tipo de enfermedades, por así decirlo. También hay que recalcar que pues aún vivimos en una sociedad que está, pues, que aún tiene etiquetado este tipo de enfermedades de salud mental. Eh, sí es importante que al final, si tú estás viviendo con alguien que está teniendo estos tipos de síntomas y que si ves que a lo mejor no le están funcionando cierto tipo de actividades, que fue las que pusimos a lo mejor al final de la presentación, el poner una rutina, el buscar conductas alternas, estos a lo mejor distractores de pues sí, voy a colorear tantito para que se me baje la ansiedad, o a lo mejor voy a hacer ejercicio, me voy a salir a correr con mi perro, voy a intentar como actividades nuevas, ¿no? Si vemos que esto no está funcionando, pues tú ya como familiar, pues sí, a lo mejor tener este tipo de intervención y darnos cuenta de estos tipos de manifestaciones para pues poder buscar la ayuda necesaria. Sí, totalmente. Igual, por eso les pusimos en la presentación como algunos de los factores de riesgo para que exactamente hay muchas personas que no tienen esa introspección, entonces tú como familiar o como amigo dices, esto me suena, ¿sabes? Entonces por ahí irlos guiando y ayudarles con esa introspección que tal vez le puede faltar y ponerles como las cartas sobre la mesa, oye, estoy viendo esto, ¿qué te parece? Y por eso mismo les pusimos como en la diapositiva los contactos de emergencia o así, también es una facilidad para ustedes que si están viendo a alguna persona que tal vez puede estar en riesgo, pasarles esos contactos y ayudarles desde ese modo, ¿saben? Cada quien es responsable de su enfermedad y demás, pero el ayudarnos y en apoyarnos
siempre, ¿no? Pero en este momento es muy importante. Entonces ya con esa ayuda ya estamos haciendo bastante. Hola, yo también tengo una pregunta. A mí la verdad no me quedó muy claro la parte del trabajo en familia. O sea, sí entendí la parte que dijeron de prevención, de pues esta parte de psicoeducación y de informarte más del tema y todo esto, pero no me quedó muy claro el cómo dentro del núcleo familiar, estando en casa, teniendo a alguien que tiene una adicción, cómo puedes trabajar, o sea, no solo con la persona, sino todo como el ámbito familiar. Sí, al final, como mencionamos, pues sí desestabiliza esta estructura familiar, ¿no? Es algo nuevo, es algo amenazante para la familia, porque pues al final, digamos, la situación y el contexto se pone un poco más violenta, ¿no? Aquí la situación es que el momento en que generalmente ya para que sea una situación familiar tiene que haber por lo menos 3 personas, ¿no? Ya sea el hijo y los dos, a lo mejor los 2 padres, o ya sea el hijo adicto o el hermano o el papá, pero por lo menos tiene que ser 3 personas para que ya se pueda tomar como una situación familiar. En este aspecto, lo más importante para poder prevenir o poder intervenir sería la parte de limitaciones. ¿Por qué? Porque al final, como no está a lo mejor esta supervisión o también esta sensación de que ya no estoy teniendo el control y se me está yendo de las manos a lo mejor pues la vida de mi hijo, como ejemplo, se nos va yendo y dejamos de poner cierto tipo de limitaciones, dejamos de poner reglas. Entonces, ¿por qué? Porque pues como ya no lo podemos controlar, pues ya no sabemos qué hacer en ese aspecto. Lo más importante ahorita, como parte del núcleo familiar, es dejar de darle al adicto, digamos, todo lo que está pidiendo, porque al final el adicto estas conductas lo que hace es para buscar la atención, ¿no? Es esa atención que quiero que a fuerza me den. Entonces, digamos, si se la vamos quitando en cierto aspecto y vamos poniendo más límites, somos un poco más rígidos, ponemos más rutinas, ponemos esta parte de hora de llegada, vemos con quién sale o con quién no. Si tenemos más controlada esa situación, claro que va a disminuir esa parte de adicción. Obviamente, si la parte ya es muchísimo más riesgosa o muchísimo más elevada, que ya no puedan tener a lo mejor ese control los padres, ya es ir a internarlo en algún aspecto, porque pues también el adicto pone en riesgo su vida, ¿no? Y pone en riesgo la vida de terceros a veces. Entonces, sí tenemos que ver en qué gravedad está la situación para ver si ya es necesario pues buscar una clínica para que también nos ayuden en ese aspecto, pues de profesionales. Ok, perfecto. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cuál es la parte en donde se generan más las adicciones? Desde el punto de vista, me refiero, lo más complicado es a nivel familiar, la parte social. ¿Dónde podrían ustedes comentar qué pasa en México esta situación? No sé si tengan alguna idea del porcentaje que representa para la población esto, si es mucho más en la parte familiar. Y la otra pregunta es, ¿dónde se genera más las edades de las adicciones? Me refiero, sí, yo que me queda claro en los jóvenes, pero la pregunta es desde los 10, 12 años ahora, cada vez son más jóvenes, el porcentaje es mayor. Sería por ahí las dos preguntas, por favor. Mira, primero, ¿por dónde se generan más las adicciones? Como habíamos comentado, las adicciones son el resultado de muchos factores, ¿no? Entonces puedes tener por una parte la parte biológica, la psicológica y la ambiental. Es decir, tú puedes ya traer la predisposición genética, tú puedes estar en un ambiente sumamente estresante, donde a lo mejor hay un divorcio de padres, a lo mejor hay una muerte de un hermano, a lo mejor tienes trastorno por déficit de atención y ya no puedes con la escuela, etcétera. Y todo esto genera que se vaya manifestando la conducta de riesgo. Estas conductas de riesgo no siempre empiezan con sustancias. A lo mejor empiezan
muchas veces con derivados de falta de amor propio, ¿no? Entonces, es decir, un niño que come en exceso, ¿no? Que se la vive comiendo comida chatarra, una persona que a lo mejor se lastima, ¿no? De juego, ¿no? Pero se está lastimando, ¿no? Entonces, estas conductas van escalando hasta que ya necesita algo que lo estabilice más, ¿no? Entonces, se echa una cubita y se echa dos y se va generando, ¿no? Esto, claro que tiene su inicio, muchos psicólogos van a decir que la mayoría de las patologías tienen su inicio en la familia, ¿no? Sin embargo, hay que tener mucho, mucho en cuenta, y esto es pues sí, el típico paradigma, ¿no? De por qué dos hijos que son gemelos, que tienen padres alcohólicos, ¿no? Y que traen el gen, ¿por qué uno termina siendo alcohólico y el otro no? ¿No? Muchas veces esto se debe a los recursos internos, internalizados, es decir, que la familia le metió en el cerebro al niño desde muy pequeño y entonces él puede hacer uso de estos más grande para tener cosas como resiliencia, como para tener cosas como tolerancia a la gratificación, para tener un poco más de control sobre sus propios sentimientos y sus propios pensamientos. Entonces, todo esto va a jugar dentro de la adicción y yo diría que de los rangos de edad que hay entre los adictos, la verdad es que son muy variados. Si bien la adicción se puede gestar desde las primeras etapas de la adolescencia, no cabe duda que Alcohólicos Anónimos llegan todos los días personas que empezaron a volverse alcohólica después de los 40 o 50 años, ¿no? Y esto tiene que ver otra vez con el ambiente, lo que llamamos epigenética, este juego de la interacción neuroquímica, genética con el ambiente. Entonces, puede que este cuate, ¿no? Que siempre había sido un bebedor normal, con una familia bien, todo bastante bien, y llega un momento en que le va mal en la chamba, en la que ya no puede mantener a su familia y empieza a tener pensamientos depresivos, de conmiseración, y entonces, pues un día agarra la copa y ya no la suelta. Entonces, esa es una parte muy fuerte. Y mira, ahorita mismo no te puedo dar los porcentajes, déjame checarlo, pero lo que sí es un hecho es que el trastorno por consumo de sustancias, también bien llamado adicción, viene de muchos trastornos de impulsividad y de impulsos, y la mayoría de estos se gestan en hombres. Entonces, es muy prevalente, quiero decir con prevalente que es la mayoría, que se desarrolle la adicción en hombres. Y bueno, para complementar a mi compañero, sí puede variar la edad, igual por lo mismo, la parte de genética es un componente muy importante, pero en donde se encuentran más en riesgo y el poder, digamos, a lo mejor intervenir y prevenir es a partir de las edades de los 13 años. ¿Por qué? Porque aquí bueno, en cuanto empiezan secundaria, cuando empiezan esta adolescencia, es cuando los niños se empiezan a revelar un poco más, ¿no? Y empiezan a buscar esa persona, o sea, empiezan a formar más bien su propia personalidad, sus propios juicios y valores separados de lo que a lo mejor es un poco lo de sus padres. Entonces, esta rebeldía, pues, claro que entra en la parte de experimentar cosas nuevas. Entonces, aquí es donde los jóvenes están muchísimo más vulnerables a tener esta, digamos, necesidad de querer experimentar y querer probar a lo mejor el alcohol, el cigarro, incluso marihuana o cualquier tipo de sustancias a las que se encuentre disponible. Entonces yo creo que la mejor manera de poder prevenir esto es justo a la edad de a lo mejor entre 15 y 13 años. Por lo mismo, porque al final pues se exponen mucho a esa edad los jóvenes por lo mismo, ¿no? Por querer buscar a lo mejor experiencias nuevas. Gracias. No sé si alguien más. Ah, perdón. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo una. Dinos, Pri. Conocí un caso de, por ejemplo, dos gemelos y otra hermana, ¿no? Que no era gemela, o sea, era nada más hermana.
y los tres consumían LSD y solo uno se le fue tanto el rollo que acabó en psicosis. Sí, eso también entra por, como digo, nosotros al final siempre vamos a traer ese componente genético. De la adicción, pero es va estimulando por 30 años y no te pase nada, pero puede que lo estimules 2 meses y al final tu cerebro no tuvo la tolerancia suficiente para aguantar esa magnitud de consumo. Igual por lo mismo, porque esta predisposición neurológica, por así decirlo, es totalmente diferente. O sea, por más que nosotros tengamos a lo mejor, digamos, bueno, venimos de la misma sangre y sí, puede que a lo mejor tenemos los mismos papás, los tres consumimos, pero nunca el cuerpo va a reaccionar de la misma manera. Siempre va a haber manifestaciones diferentes. Así como, no sé, por ejemplo, mi hermana fuma muchísimo, pero yo llevo fumando a lo mejor 2 años y mis pulmones ya bajaron a una reducción del 10%, pero mi hermana sigue perfecta y aparte tiene asma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, digamos que es como una huella totalmente diferente, ¿no? A lo mejor como el umbral del dolor, por así decirlo, puede que tu hermana aguante muchísimo, bueno, si es que tienes una hermana, ¿no? Puede que tu hermana aguante muchísimo más, no sé, el hacerse un tatuaje, pero puede que a lo mejor tú no aguantes, no tengas tanta tolerancia al dolor como la tiene tu hermana. Entonces, también se deriva mucho de eso, como tu componente biológico y fisiológico se va estimulando dentro de estas sustancias. Yo tengo una duda que va un poco de la mano con la que dijo Frida. Entonces, ¿a eso se refiere con quedarse con él? O sea, como que quedarse en el viaje. ¿Cómo? Pues, Hay una referencia con ciertas drogas más fuertes, o sea, por ejemplo, cocaína y así, que dicen, ay, pues es que se quedó en el viaje, o sea, como que se quedó como si estuviera en el trip, pero, o sea, ya sin meterse la droga. Cuando perdón. Cuando se queda en el viaje, puede haber, puede haber dos connotaciones que van más a lo psicológico. Una, ¿no? Que el consumo fue tan fuerte que ya hubo daño cognitivo, es decir, que ya tus funciones del lóbulo frontal, es decir, planeación, poder ver a futuro, todo lo que implica un proceso de, por ejemplo, de matemáticas, de lenguaje, pues ya queda destruido, ¿no? Entonces, por eso cuando ves a gente que se ha metido durante mucho tiempo drogas, pues sí puedes ver que habla más lento, puedes ver que a la hora de la redacción se le va a dificultar, puedes ver que no tiene procesos de planeación adecuados. Y otra es que quedó en un estado de psicosis. La psicosis es cuando estás enajenado de la realidad, es decir, ya no puedes ver la realidad de una manera correcta. El estado de psicosis siempre está acompañado de delirios y alucinaciones. Vas a alucinar cosas y vas a tener ideas irracionales. Entonces, esto pasa mucho con los psicotrópicos, quiere decir con la marihuana, el LSD, y también a largo plazo con la cocaína y el alcohol. Normalmente los inductores de psicosis mayores sí son el LSD y la marihuana. Como decía Frida, pues, este cuate, en comparación a su hermano, pues, se quedó a lo mejor en un estado psicótico. Estos estados psicóticos no son para siempre, pero sí pueden desencadenar enfermedades como esquizofrenia o como cualquier cuadro esquizofreniforme, que a la larga se puede tratar, pero no va a encubrir esta parte de delirios y alucinaciones. Igual hay que, pues, informarnos en ese aspecto, qué drogas tienen un componente psicótico, ¿no? De la misma manera, este tipo de componentes psicóticos, por ejemplo, la marihuana,
mientras más lo vas mientras más lo vas consumiendo, esto puede llegar a adelantar incluso la predisposición a la esquizofrenia, ¿no? Claro, vuelvo a lo mismo, tenemos que meternos ahí un poco más en cuanto a los factores genéticos y a los antecedentes familiares, ¿no? Entonces, si al final, no sé, mi abuelo tuvo esquizofrenia y pues yo me fumo mis churros de marihuana, no sé, una vez al mes, ya estoy incluso yo adelantando y acelerando el proceso para que puede que la esquizofrenia salga muchísimo antes de tiempo. Y si es que, o sea, al final tengo ese componente psicótico, ese componente genético de esquizofrenia, si a lo mejor no me iba a dar, yo ya lo estoy estimulando para que se active esa genética. Igual, por ejemplo, con los inhalantes que les mencioné, esa es una sustancia psicoactiva. Entonces, lo que hace es justamente, es lo que les mencioné, que da delirios y alucinaciones. Esos delirios y alucinaciones son síntomas de psicosis. Entonces, ahí mismo les mencioné algunas de las consecuencias es daño cerebral. Entonces, puede ser eso, que causen un daño cerebral, como bien lo mencionaba Luis, o estas delirios y alucinaciones se queden constantemente y deriven a un trastorno que se llama un trastorno psicótico inducido por sustancias, que bueno, eso ya es, como lo mencionaba Alexa, que al estar consumiendo sustancias ya se hace el trastorno y así se llama como tal, ya no es un trastorno psicótico, por ejemplo, hay distintos, ¿no? Esquizofrenia, además, puede ser un trastorno esquizofrénico inducido por sustancias, se pone como tal, esto lo indujo esto. Ah, ya, ok, perfecto, gracias. Vamos a aceptar una preguntita más y ya para terminar. No, creo que ahora sí ya no hay preguntas. Sí, creo que ya no. Pues les agradecemos muchísimo su tiempo, en verdad, el hacernos este espacio para esta presentación. Esperemos que si tienen algún familiar o algún conocido que esté ahorita pasando por momentos de esta área, pues que esta presentación les haya sido explicativa y les haya podido brindar las herramientas para ayudar a esa gente e incluso si ustedes mismos o alguien ya muy cercano, pues para poder intervenir de la mejor manera. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. 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 Gracias, bye.